Me encuentro aquí reunido con un grupo de compañeros para enfatizar sobre el tema de la filosofía hispánica. Para profundizar sobre este tema, vámonos con el especialista, filósofo, o como ustedes lo quieran llamar, Omar Guerrero. Buenas tardes, mi nombre es Omar Guerrero y vengo a hablarles sobre un tema muy importante como lo es la filosofía hispánica. En nuestro siglo, la filosofía hispánica, en su caso total, opacida hacia la tradición filosófica norteamericana. Esta desconexión resulta todavía más llamativa cuando se advierte casi completo olvido de un pensador hispánico norteamericano como lo es Santayana, o se comprueba la peculiar sintonía entre los temas y problemas de los más releves pensadores hispánicos como Unamuno, Ortega, George, Vaz Ferreira, Ferrater, etc., y las cuestiones centrales del pensamiento norteamericano. En este amplio marco de diferencia, el objetivo de la comunicación es decir esta situación, haciendo especial referencia a la figura y pensamiento del fundador del pragmatismo, Charles Peirce. Para ello, en primer lugar se justifica el empleo de la terminología filosofía hispánica, acuñada por Eduardo Nicol y Jorge García, destacando su valor heurístico y práctico. En segundo lugar, se presenta de forma concisa los hitos principales de la recepción textual del Peirce del mundo hispánico. Finalmente, se identifican algunas de las conexiones que subrayan al mutuo desconocimiento de ambas tradiciones y se avanza a modo de conclusión una evaluación de la posible repulsión a este aspecto del reciente resurgimiento del pragmatismo. Para complementar el tema, vamos a observar el siguiente video. El idioma lo llevamos puesto, es patrimonio del individuo y además de la sociedad. Es un bien propio y común a la vez. La gramática es una especie de espejo de la mente. Y yo creo que hay algo de cierto. La gramática no es más que el análisis de la estructura del idioma. Uno encadena las palabras de forma automática, de igual forma que camina de forma automática y respira de forma automática. Y cuando intenta, le preguntan ¿y por qué dices esto así, de esta manera? Dicen, no lo sé, es que me sale. La gramática la llevamos puesta, porque llevamos puesto el idioma. El español es una de las pocas lenguas del mundo en que los paseos se dan, y casi todas se hacen. Uno puede decir, bueno, pues es natural, no es evidente en absoluto, ¿no? En muchas lenguas próximas a nosotros, los besos se dan. En coreano se hacen. No es evidente que dar un beso sea igual que dar un libro. Uno dice, claro, es lo mismo. No es lo mismo. Tenemos automatizado el idioma, igual que andar o respirar, como decía hace un momento. No es evidente que las cosas tengan que ser como son. Y lo que los lingüistas intentamos hacer es profundizar en esas leyes misteriosas que explican por qué cada palabra va donde va, significa lo que significa, y combinadas con otras nos hace decir lo que queremos decir. Para mí fue fundamental en mi vida el haber trabajado con Fernando Lázaro Carreter. Fue muy importante. Lázaro era, aparte de un magnífico profesor, una persona muy receptiva, porque había otros profesores catedráticos de igual renombre que no eran tan receptivos hacia los alumnos. Él decía a veces, eso que usted dice es interesante, yo no lo voy a estudiar, pero usted debe estudiarlo, siga adelante. Eso es muy importante en un profesor. Un profesor debe formar, debe informar y debe ayudar a que se cree la capacidad crítica del estudiante. Y Lázaro fue muy importante para mí en ese sentido. Un profesor debe hacer en la clase cualquier cosa que no pueda hacer un libro. Si hace lo mismo que un libro, mal asunto. Un profesor debe transmitir
la forma de reaccionar ante las palabras, debe contestar preguntas sobre la marcha, debe enseñar a pensar, debe, como digo, todo aquello que un libro no hace. Un libro no contesta preguntas, un libro no reacciona ante el estudiante, el profesor debe reaccionar ante el estudiante. Los libros informan de las cosas, pero formar es otra cosa. Yo soy defensor del trabajo del profesor, es decir, creo en la universidad, creo en la enseñanza, y me temo que los profesores, o algunos profesores, se acercan demasiado a los libros. El cuidado del idioma siempre ha importado más en América que aquí. El dominio del léxico, un joven de 14, 15 años en América, por término medio, tiene un excelente conocimiento del idioma, de los matices. En la lengua todos son matices, todos son matices. Tiene más riqueza de vocabulario que un joven de español. Yo creo que eso es la tradición. Es decir, el cuidado del idioma, la idea de que el idioma nos pertenece, que está dentro de nosotros, que hay que cuidarlo, que expresarse no solamente con claridad y con precisión, sino sabiendo muy bien lo que uno está diciendo, y no basta como aquí dicen, si me entiendes suficiente. No, si me entiendes suficiente, no. Si tú te explicas de manera suficientemente correcta y adecuada, ¿verdad? Eso aquí hay que enseñarlo, allí no. Está en el aire. En la tradición siempre ha sido así, desde hace muchos años. Pero es verdad, un joven de 14 o 15 años colombiano tiene un dominio del léxico mayor que uno español. Yo creo que habría que hacer algunos cambios en la forma de enseñar gramática. Creo que se enseña de manera demasiado rutinaria, mecánica. Uno suelta nombres o etiquetas como si etiquetara productos en un supermercado, ¿verdad? La gente piensa que está fuera, que está ahí, como decía antes, como las reglas, las normas de tráfico. No, es si conseguimos transmitir a los jóvenes que está dentro de cada uno. Lo que viene después pasa a ser estudiarse uno mismo. Tiene más interés. Como lo he visto en el video anterior sobre la filosofía hispánica, hoy le vengo a hablar sobre un nuevo subtema, que es la noción de la filosofía hispánica. Este tema hace la acuñación del término filosofía hispánica, para referirse a filosofía desarrollada en España e Hispanoamérica. Se debe originalmente al filósofo catalán en el exilio Eduardo Nicol I, que sin embargo corresponde al filósofo de origen cubano Jorge, que gracias al mérito de haber presentado hace poco tiempo una propuesta completa en favor de esta noción, para tratar de comprender mejor el conjunto del pensamiento filosófico desarrollado en los últimos siglos en la península, en las colonias, en el Nuevo Mundo y en países que aquellas colonias llegaron finalmente a constituirse. La noción de la filosofía hispánica particularmente acerta porque resalta la estrecha relación entre los filósofos de esas áreas geográficas, y porque estas otras denominaciones geográficas se han propuesto, como la filosofía española, la portuguesa, la catalana, la latinoamericana, la hispanoamericana y la filosofía iberoamericana. No hacen justicia o llevan a ignorar la realidad histórica de sus interrelaciones. Sin embargo, el uso de una categoría como esta no implica, como pensó Nicol y muchos otros autores de nuestro siglo, entre ellos recientemente Ignacio Sotelo, que haya un rasgo idiosincrático peculiar que caracteriza a todos los que se han dedicado a la filosofía en el ámbito hispánico. Esta denominación lleva más bien a destacar el fenómeno de la efectiva interrelación histórica entre la filosofía desarrollada en la península ibérica y desarrollada en la América Latina, que en las otras denominaciones tienden a pasar por alto sus autores, que no comparten ni una lengua, ni una raza, ni una nacionalidad,
ni una nacionalidad, sino una historia. Son los sucesos de la historia, la realidad histórica que comparten, que le proporcionan la clave que los una y les confiere un cierto aire de familia. Buenas noches. Les vengo a hablar sobre la recepción de Price en el mundo hispánico. Como ha señalado Vericat, la recepción de Price en España ha sido hasta ahora un tanto fantasmagórica en el sentido de reconocerse abiertamente su importancia, pero sin que apenas conozcan su surgimiento, tanto las tradiciones que hacen más accesible su parte relevante de la vasta producción persiana. También como la celebración en 1991, en Segovia, de un surgimiento internacional de literatura y semiótica bajo el título general de Sir Peirce y la literatura. Bueno, ahora les voy a hablar sobre dos tradiciones que hubieron. La primera tradición de Price del castellano es un artículo breve, abro comillas, irregularidades en las oscilaciones del péndulo, cierro comillas, que publica la revista la revista barcelonesa Crónica Científica el 25 de octubre de 1883, traduciendo las observaciones de Peirce del año precedente en The American Journal of Science. Bueno, la segunda referencia en la biografía española es un artículo de Price del matemático Ventura Reyes Prosper, quien había tenido correspondencia con él, publicando en el Progreso Matemático de Zaragoza en 1882. Ahora hablaremos sobre las conexiones bajo el desconocimiento. El desconocimiento de Peirce y el pragmatismo en general en la filosofía hispánica y del desconocimiento de la filosofía hispánica en la tradición pragmatista americana se debe probablemente a una recíproca incomprensión cultural en la que los factores sociológicos en la que han separado a lo largo del siglo XX han impedido recorrer su singular afinidad. Por otra parte, el dominio abrumador durante las cuatro últimas décadas en la tradición analítica en los ámbitos angloamericanos. Buenas noches, mi nombre es César Pacheco y vengo a continuar con el tema. Reiteradas veces se ha dicho que el problema central de la filosofía hispánica a lo largo del siglo ha sido de la conexión entre el pensamiento y la vida. Esto es dicho de un modo muy general también la cuestión central del pragmatismo americano, o mejor, el pragmatismo es una respuesta desde la experiencia tanto científica como vital al problema típico del cartesianismo moderno acerca de la escisión entre pensamiento racional y vitalidad creativa.